Sí, ya está transmitiendo. Ok, buenas noches chicos, ¿cómo están? El día de hoy pues vamos a continuar con el estudio bíblico de Primera de Samuel. La semana pasada hicimos Primera de Samuel del 1 al 13, donde hablamos de la soberanía de Dios, de que Dios ve más allá de todo de cómo obró en este contexto en específico. Y el día de hoy vamos a ver como que la continuación, que es ya Primera de Samuel del 14 al 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ya, yo creo que ahí nos podemos quedar un buen rato porque sintetiza toda la situación espiritual que estaba pasando en este momento Saúl. El texto anterior con el que terminamos, que era el versículo 13, era: y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus manos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces tenemos en dos textos seguiditos, tenemos como que dos planos totalmente distintos. En uno, David estaba siendo ungido y estaba recibiendo el espíritu de Jehová, y luego vamos al otro y vemos la situación de Saúl, que era que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, Saúl estaba sin el espíritu de Dios en él. Y bueno, para mí había mucho esta duda del espíritu malo de parte de Jehová. Entonces como que estaba estudiando esto y te había mencionado de un libro que fue como que la respuesta que, o bueno, el estudio bíblico que de los que más me gustó, que es el libro, bueno, es un estudio teológico basado en el libro de figuras retóricas utilizadas en la Biblia de Ethelbert Bullinger, que es un teólogo, así que hace muchos, muchos años. Entonces, este es el extracto de lo que va más directo a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Porque es bastante. Y dice: ¿en qué sentido el Espíritu fue del Señor? Para ser honestos y justos, el intérprete de la Biblia debe estar dispuesto a permitir que las características lingüísticas peculiares de los lenguajes antiguos sean clarificados y entendidos en concordancia a la manera en que estos lenguajes funcionaban. Es decir, que tenemos que tener en cuenta el punto de vista lingüístico, cómo este idioma era interpretado y cómo era utilizado, ¿no?, en sus respectivos contextos. Entonces dice: especialmente el hebreo antiguo, como la mayoría de otros lenguajes de ese entonces y ahora, estaba literalmente lleno de lenguaje figurativo. Figuras de expresión, semitismos, expresiones coloquiales y modismos. Entonces ya, más allá, continuando, dice que los verbos activos eran utilizados por los hebreos para expresar no la realización de una cosa, sino el permiso de una cosa que se dice que la gente hace. Entonces, como que este modismo o este verbo activo utilizado en el que dice que era un espíritu de parte de Dios, era como decir que Dios permitió que este espíritu se acercara a Saúl. Y como que le agarramos bastante sentido, porque ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios? Y en este contexto específico del Antiguo Testamento, ¿qué pasa cuando la presencia de Dios ya no está cerca de una persona? Pues quedamos completamente expuestos en general a la presencia de Satanás, ¿no? A la presencia de los demonios. Entonces, es como, hay una frase que me gustaba mucho que era: lo que Dios no lo llena, el diablo lo llenará. Es como decir que si Dios y su gracia no son las que nos gobiernan, el pecado y Satanás es lo que tendrá la oportunidad de atacarnos, pero así como que nos volvemos mucho más vulnerables porque ya no estamos cerca de la protección de Dios, ya no estamos con la presencia de Dios en nosotros. Este tipo de palabras, lejos de evaluarlas, o sea, sabemos la retórica nosotros, la conocemos perfectamente por estos estudios, ¿no?, de la Biblia, pero el hecho es que muchas de esas palabras dichas al auditorio original, no a nosotros, sino al auditorio original, podrían ser muy fuertes o incluso aterradoras. Por ejemplo, si vamos a 1 Timoteo 1:20, cuando Pablo está hablando de Himeneo y Alejandro, dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿no? El hecho, ¿no?, de entregar a Satanás o a un espíritu malo, no nos gustaría que nuestro nombre esté justo allí, encajando allí. Entregué, no sé, a Renato, o envié un espíritu malo de parte de Dios, eh, fue enviado hacia Renato. O sea, son mensajes que se entienden bajo la retórica, quieren explicar el permiso de Dios porque habla de una soberanía de Dios incluso sobre estos entes demoníacos o sobre estos espíritus malos, pero igual no pierden esa carga de, eh, ¿cómo decirlo? Esta carga tan, tan real, por así decirlo. O sea, es una carga bien que te va a sacudir. Si alguien dice esto de ti,
y eres el auditorio original, la persona que va a recibir este mensaje originalmente, pues tiene toda una carga. Así que también es duro. Mm. A ver, otra cosa que podríamos resaltar bastante, que por lo menos a mí sí me, me chocó bastante cuando lo estaba estudiando, es de la responsabilidad. O sea, por qué el permitir que este espíritu atormentara a Saúl? Y luego es como que entender toda la implicancia de las acciones de Saúl. Él desobedeció deliberadamente los mandatos de Dios. Y ahora Saúl tenía un puesto que era el puesto de rey, un puesto de líder, un puesto de mandato, es decir, tenía personas, un pueblo entero bajo su cargo. Y este pueblo estaba bajo su responsabilidad, según el órdenes de mandatos, ¿no? Entonces tenía que responder ante la responsabilidad del pueblo ante Dios. O sea, Dios le había encomendado este pueblo a Saúl y él tenía que responder por el pueblo ante Dios. Entonces era una responsabilidad mucho más grande la que tenía. Y en ningún momento, bueno, cuando vemos el capítulo 15, ¿no? En ningún momento, como que fue que le dijo Samuel a Saúl, oye, has pecado contra Dios. Y no fue que Saúl como que se arrepintió, se contritó o se dolió y dijo, y se arrepintió, ¿no? Verdaderamente de corazón. Es más, le importaban más otros aspectos como qué dirán los demás, porque le dijo a Samuel, pero acompáñame para que los ancianos vean que estás conmigo. Entonces, este corazón humillado que probablemente Dios buscaba en Saúl, o sea, que Dios hubiera querido ver en Saúl, no estaba ahí. Entonces, era como ya, ni siquiera viendo los errores que tenía, este corazón se arrepentía y fue como que mayor su responsabilidad ante Dios, entonces estaba ya como que ya era desechado de la presencia de Dios y fue ahí que el maligno comenzó a atacar su vida. Y, o sea, este permiso que Dios le dio para que estos espíritus pudieran atacar su vida era parte de una consecuencia de sus propios actos de Saúl. O sea, no fue que fue un castigo así deliberado, fue un castigo, pero fue un castigo como consecuencia de sus actos. Ahí está lo que viene a ser las consecuencias de nuestro propio pecado, ¿no? Dios es un Dios Mm, justo, entonces no nos dejaría sin consecuencia del pecado. ujú. De hecho, sí, de hecho, eh, cuando vemos la Biblia nos narra, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que también eh, Jesús les habla a sus discípulos, Satanás os ha reclamado para zarandearios. Vemos que hay dos formas, ¿no? La primera forma sería que existe el juicio, lo que acabas de decir con Saúl, respecto a las consecuencias de su pecado, pero también está el fortalecimiento. Respecto a lo que son espíritus malos, ya. Pero lo que decías, ciertamente este tormento del espíritu malo no nos da más luces de cómo fue, pero sí nos habla acerca de un Saúl que está muy alterado. Es muy difícil no preguntarse el día de hoy si es que podría ocurrir y Dios enviará espíritus malos. O sea, hay hay toda una profundidad en esto. O sea, al margen de que Dios envíe esto para juicio a Saúl por sus pecados, y este tormento no es semejante al arrepentimiento, porque vemos en otra parte a David en el Salmo 51, en el Salmo 52, que este remordimiento por su pecado lo lleva a tener actos que podrían significarse como locura, como tirarse al suelo para dormir, ¿no? Pero no es un tormento similar al que vive Saúl. Este tormento de Saúl estaba cargado de juicio contra él mismo. O sea, el espíritu del Señor lo había abandonado, pero a cambio de eso había otro espíritu peor. Claro, porque la respuesta de David era una respuesta que el mismo espíritu producía, es decir, el espíritu cuando peca se contrita, entonces es como esta voz dentro nuestro que nos dice, no, estás mal y trae dolor a nuestro corazón por el mismo dolor de pecar, ¿no? De ir contra Dios. Pero en el caso de Saúl, él ya no tenía el espíritu de Dios con él, entonces no había este sufrimiento por haber pecado ante Dios, no había este dolor o este impulso al arrepentimiento. Entonces, esa es como que la importante función del espíritu de Dios dentro nuestro, dentro de ellos en este caso, ¿no? Ujú. Y, y al verse ya apartado de la presencia de Dios, pues dejó o dio puerta abierta a que se acercaran los espíritus del diablo, ¿no? Y lo atormentaran plenamente. Ujú. Sí, o sea, es genial porque Dios también da esta evidencia en el Nuevo Testamento en muchas partes, para no desfiarnos tanto, igual hablando sobre el versículo 1, el espíritu de Jehová se apoderó, perdón, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
hay dos, en el texto hay un contraste, un espíritu del Señor que lo capacita, que lo faculta para gobernar, y sale de él el hecho de esta unción, en la forma de trabajar del Espíritu Santo, toma una parte en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, eh, y el contraste es que viene un espíritu de parte de Dios que lo atormenta. O sea, hay un contraste en lo que Saúl era con el espíritu del Señor y lo que Saúl es con un espíritu que permite al Señor que esté atormentándolo. Y eso es realmente aplicable el día de hoy. Por ejemplo, hay evidencia está aquí, en 2 Corintios 12:6, Pablo es una evidencia de que este espíritu es permitido. O sea, es raro, o sea, no es raro, no sé qué palabra, estoy sin palabras hoy día, pero independientemente, perdón, los demonios y sus secuaces, incluso el mismo Satanás, no puede actuar de forma independiente a la soberanía de Dios. Ujú. Eh, no está diciendo el Señor que lo entrega para que el Satanás o para que el espíritu malo haga lo que quiera con Saúl, sino da esta primera premisa de que el espíritu malo viene de parte de Jehová, viene de parte de Dios. Esto está en Job 1 o Job 2 si no me equivoco, cuando Dios le da las instrucciones, perdón, las restricciones de lo que podía ser Job, de lo que podría ser Satanás con Job. Y lo mismo es aplicable a Saúl. O sea, si bien es un espíritu de malo atormentando a Saúl, es un espíritu malo atormentando a Saúl, eso no quiere decir que Dios haya perdido cuidado de Saúl. Y creo que en los versículos posteriores vemos cómo es que esto encaja con la llegada de David. Pero no voy a Ujú. spoilear mucho. Claro, y entonces le continuamos. Dice el 15. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces era algo tan obvio ver el terror, el sufrimiento de Saúl en este caso, que sus mismos siervos estaban ahí, se acercaban a él, le aconsejaban, le decían qué podía hacer para librarse de todo esto. O sea, era algo que despertaba piedad también entre los que lo rodeaban. Pues sí, si alguien está teniendo, al menos nosotros, ¿no? Entre personas que se conocen, es evidente ver a alguien que está inquieto. Oye, ¿por qué estás inquieto? Oye, ¿por qué estás raro? Y estos eran criados, estaban al servicio del rey, velaban por la integridad del rey. Si algo ocurría con él, tenían que ser conscientes de que debían estar a su disposición. Así Claro. que es evidente lo que está pasando a Saúl, es muy evidente. Dale, y el 17 dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí, yo he visto a un joven de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ya, allí hay dos cositas. La primera es de que Saúl todavía estaba, o sea, él estaba en su capacidad para aceptar que necesitaba ayuda, que necesitaba algo. Entonces, como que sí recibió el consejo, recibió de buena manera el consejo de sus siervos. Y la segunda es de que me encanta cómo lo describe esta persona, porque dice, uno de sus criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí. No es que yo conozco, no es que yo he tratado así como que súper cercanamente con esta persona, entonces tengo la capacidad de poder describirla, de poder decir cómo es esta persona así, así porque la conozco súper bien, porque ya le he pasado así, sino que a simple vista de lo que él había visto acerca de David, ya podía describir todo esto, podía decir que era una persona valiente y vigorosa, y era un hombre de guerra, era prudente en sus palabras, era hermoso y Jehová estaba con él. O sea, ¿qué estilo de vida podríamos llevar nosotros para dar el testimonio tal como para que una persona pueda decir estas cosas de nosotros? Y lo principal, ¿no? Decir que Jehová está con nosotros, o sea, que pueda ver, realmente se pueda ver que Jehová está con nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar y que sea así tan notorio. Me pareció como que Eh, guau. Sí, o sea, de hecho en el Antiguo Testamento, si vemos una persona diciendo estas palabras, Jehová está con él, Jehová está contigo, la gracia de Dios está con él, es muy difícil, no puedes decir, o sea, no puedes levantar el nombre de Dios en vano,
ellos lo sabían muy bien, como el pueblo de, como los mandamientos previstos, ya sabían que no podían levantar el nombre de Dios en vano, y esto era más que nada en los juramentos, pero dar el hecho de, o dar la confirmación de que, oye, hay un chico, y das estas características generales, y al final, o sea, lo interesante es que el autor bíblico Samuel describe esto, describe a David eh, como que sabe tocar, está hablando de una acción, o sea, está respondiendo directamente a la pregunta perdón, a la petición de Saúl, o sea, lo que quieres, está, sabe tocar, pues sabe tocar. Era lo único que necesitaba. Exacto, No, no, pero no le da tenía que un dar más. adicional. No, no, no tenía que dar más. Pero describe, ¿no? Uno no puede callar, no puede silenciar las cualidades. Bueno, un hombre genuino, un hombre que quiera, hola Sebastián, eh, un hombre que quiera recomendar a alguien siempre va a destacar estos atributos, pero también a esa persona que voy a destacar, pues tiene que ser la persona que está, que no, no voy a mentir respecto a esa persona. Y bueno, eh, la respuesta es la primera, dice, ¿sabe tocar? O sea, le da a lo que estaba pidiendo, ¿sabe tocar? Pues ya, ahí acababa y genial, pero da las otras descripciones, es valiente y vigoroso. La tribu de Benjamín es una de las tribus conocidas por ser bien aguerrida, tribu de guerreros. Si vemos la situación cuando hay un levita, creo que sí te lo comenté, ¿verdad? El levita Sí. que violan a su esposa y luego hace esto de querer, bueno, le corta en pedazos. Es una historia bien, bien, bien rara, bien genial también, y espero que algún día la podamos comentar. Y envía partes, ¿no? Entonces, hay un enfrentamiento entre las demás tribus de Israel contra la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín, creo, si no me equivoco, tenía 25.000 personas y se enfrentan a las demás tribus y los benjaminitas ganan. La tribu de Benjamín estaba conocida por ser zurdos, por ser diestros en batalla. O sea, era alguien que estaba destacando los atributos de dónde procedía. Si vemos el reconocimiento de las personas en el Antiguo Testamento, no solamente se llama David y vive en la esquina, sino que se destaca la herencia, ¿no? Por eso dice, hay un tal hijo de Isaí, el reconocimiento de lo que todo traía, de todo lo que te antecedía. Y es genial que lo destaque como hombre de guerra siendo tan, tan joven. O sea, un capítulo anterior o días antes, si así lo quieres ver, estaban ungiendo a un pastor. Pero este señor, este criado, lo destaca como un hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. O sea, si Samuel estaba comentando en el anterior capítulo que Dios le dice que yo no veo el parecer, y luego dice que era hermoso de ojos, ahora Samuel está tomando en su escrito un testigo que también confirma quién era David. O sea, Claro. no se le pasó. Dijo, pues hay personas, no solamente lo está viendo el Señor, yo vi esto y tengo este otro testigo y lo registra. Entonces, que ocurre eso con David, no sé, nos hace imaginar a David como alguien que pues, es muy esforzado. Yo, si me lo describes así, pues, oye, ¿quién es? Lo quiero conocer, ¿no? Y ya. Claro, o sea, para ser un pastor de ovejas y que alguien pueda rescatar todos estos atributos de él y decir que la presencia de Dios está con él. Entonces tenía una vida resaltante, más allá del oficio que en ese tiempo se podría considerar como que digno de ser bien conocido y esto, ¿no? Que era más que nada la guerra en ese tiempo. Ujú. Pero entonces era alguien digno de admirar desde este punto de vista, alguien que era digno de recomendar frente al rey. Claro, claro, no estás hablando, buen punto, no estás hablando frente a cualquier persona, estás hablando frente al rey. Estás trayendo a alguien que va a estar delante de rey. O sea, de que Ujú. tienes que Es como que destacarlo, yo estoy tienes que poniendo destacarlo. mi vida ahí en ese momento, porque ahorita en la actualidad tu jefe te dice, recomiéndame a alguien para el trabajo, tienes que recomendar a alguien que tú seas consciente de que va a dar a la altura del puesto, ¿no? Pues porque si no, tú quedas mal, el que queda mal eres tú. Pero este es en el caso de un trabajo. Ahora imagínate en el caso de frente del rey. Imagínate que este joven haya sido traído frente al rey y no cumpla con los estándares que el rey quería. O sea, se va el chico y también se va la persona que lo recomendó porque es el rey, o sea, Ajá, estaba jugándose el pellejo en ese momento también sí, esta sí. persona, este criado. Ujú, pero no sé, no creo que haya tenido esta duda, no podemos ir más allá o alegorizar de qué trato de decir, pero si leemos el versículo, no presenta duda, no es dubitativo en decir lo que expone, da cualidades bien destacables de un hombre
solo de un hombre de guerra podríamos hablar así, de un hombre maduro, podríamos decir que es prudente en sus palabras. Pero de un chico, y la Biblia también menciona esto, que el joven, el corazón del joven está lleno de necedad, de un chico, de un jovencito, decir todas esas palabras, pues es muy difícil. El comentario de MacArthur dice que esto ocurrió, o sea, ocurrió esta situación con Saúl y todo el tormento para también introducir a David a la corte de rey. O sea, también podríamos ver aquí en un panorama más amplio cómo es que Dios está actuando ya con David, sin que nadie lo note, ¿no? Dicen, si te das cuenta bien, si examinas bien un poquito, como que ya hay un plan para que David entre a la corte. Mm, una forma ya Ujú, de meterlo al palacio. ujú, Ya. Entonces le continuamos y dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí, es decir, el padre de David, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ujú. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Ya, aquí es muy gracioso porque justo estábamos viendo este detalle, ¿no? Y Saúl envió un mensajero diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Entonces era como toda la introducción que le dio esta persona que le estaba hablando de David al rey. Es un Y luego pastor. el rey pide por el pastor de ovejas, pues pide el Ah, pastor de traemos ovejas. el pastor. Sí, es genial el contraste de un criado y el contraste de la posición de un rey, ¿no? Ah, no, tráeme el que está con las ovejas. Claro, Eh, era como que lo es, escribía tal cual. ajá, o sea, solo es un pastor de ovejas, ¿no? Otra vez, o sea, si contemplamos el capítulo anterior de la parte pasada, vemos cómo es que ve los hermanos de David a David, cómo es que ve su papá a David, cómo es que ve el profeta Samuel a David y cómo es que Dios lo ve, y ahora también vemos a un criado, o sea, no quiere decir que también como personas, como seres humanos, en nuestro finito conocimiento, nuestra finita apreciación, no podamos ver aquella que Dios quiere que veamos. Vemos un criado que quizás tiene la posición de lo que Dios podría ver en un hombre, de lo que Dios podría destacar de un hombre. Y ya, así que bien por el criado. Fue el criado. Ya. Y dice que Isaí le mandó estas ofrendas al rey, ¿no? Como era acostumbrado para ver al rey, como que se tenía que presentar ciertas cosas. Y Ujú, ya luego de esto dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo paje, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ujú, Ya, aquí hay dos cosas, bueno, más de dos cosas. ujú. Lo primero es de que menciona que Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Ahora, ¿hasta qué Eh, punto podemos afirmar que este era amor, amor verdadero del que se habla en la Biblia, del que es escrito, pues, ¿no? Como el amor entre Jonathan y David, por ejemplo. O sea, ¿qué punto podemos ver de este amor? em, pues no es un amor genuino si es que ya ampliamos toda la historia, porque luego Saúl comienza a aborrecer a David. Y en el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor, y esto es en relación a la confianza en Dios. Eh, 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 si vamos al panorama más amplio, este amor, o sea, como te decías hace rato en el original, no hay muchas palabras que destaquen o que se traduzcan en nuestro idioma como tal. Podríamos usar una palabra de amor, pero tiene otro tipo de conceptos. Puede ser que este amor, puede ser que este cariño, puede ser que este reconocimiento no haya sido en base a lo que David significaba para Saúl, sino que le aliviaba, ¿no? Y eso se ve en los versículos posteriores. O sea, yo te Ujú, amo porque tocas música y me calmo. No, si hubiera sido un amor genuino, un amor eh, que procede de Dios respecto al prójimo, respecto a lo que Dios nos ama y lo que nosotros reconocemos que somos amados, pues nunca se hubiera convertido en aborrecimiento, ¿no? Los ujú, capítulos claro. posteriores dicen que sí. Era más o menos como un amor condicionado. Ah, tú me das paz, tú me traes paz, entonces esto lo confundo con amor. Y esto puede pasar en cualquier contexto en general, cuando sentimos que la presencia de Dios está con alguien. Si somos cristianos, pues sabemos que es eso, ¿no? Que lo que esta persona tiene es que la presencia de Dios está con él. Entonces, de alguna forma es como que nos da paz,
como que trae edificación, como que trae buenas cosas, pero pongámonos en el caso de que una persona que no conoce de Dios o que no ha experimentado o ha tenido intimidad con Dios está en constante contacto con una persona que sí y que se ve, ay, no te preocupes, Sebastián, Dios te bendiga, gracias, este, con otra persona que se ve, que se nota que la presencia de Dios está con él. Entonces, este sentir de la presencia de Dios con otra persona puede hacer confundir esto, ¿no? Como que, oye, esta persona me cae muy bien o yo amo a esta persona. ¿Por qué? Porque lo que estamos sintiendo es la presencia de Dios a través de esta persona. Entonces, lo que traía paz a Saúl era la presencia de Dios, era lo que desde un principio él debió haber buscado al sentirse turbado por estos malos espíritus, al sentirse atacado por el enemigo. Lo primero que Saúl debió haber hecho era buscar la presencia de Dios, que era lo que le iba a dar paz en realidad, pero no lo hizo. Y entonces ya versículos después estamos viendo que dice, y estuvo delante de él y amó a David y le hizo su paje de armas. Él dice, amó a David, pero amaba la presencia de Dios que habitaba en David, porque era lo que le traía paz en medio de toda esta aflicción, en medio de toda esta tormenta. Ujú. Esa persona me trae paz, sí, 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 sí pasa con nosotros recurrentemente, incluso en relaciones sociales confunden esto. Oye, me siento cómodo contigo, debe ser por algo. Sabes que somos creyentes, hay mucha información sobre esto. Y para contrastar un poco más de la idea de ser un amor genuino de Saúl hacia David, vemos que incluso capítulos posteriores, que David se encontraba tocando para Saúl, y Saúl viene el espíritu que lo atormenta y decide tirarle las lanzas, y bueno, David los esquiva, ¿no? Así que también vemos que este amor basado en lo que tú me estás dando, en la paz que tú me estás dando o en las condiciones que tú me estás dando, se acaba. Y eso fue lo que ocurrió, o sea, se acabó. No siempre David pudo con los cantos, o perdón, con la música que tocaba, con el arpa que tocaba, calmar. O sea, se acabó, se acabó, se acabó y se acabó y se acabó. O sea, Claro, la a la historia no es así. David estaba tocando y bueno, Saúl ahí, déjame buscar, a ver. pues que mientras estamos viendo lo condicionado que era el amor de Saúl para con David en general, ¿no? Porque era un amor que gracias por tu paz, entonces ya, yo te amo. Pero luego estamos viendo que cuando los celos ganaron en su corazón, o sea, cuando comenzó a ver que por ahí estaba ganándose el aprecio de estas personas, entonces ya era como que no, ya no me traes paz, ahora me estás quitando mi presencia o me estás quitando lo que él veía como suyo. Entonces era un amor bastante condicionado a... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya lo encontré, estaba Ya. marcado. Está en 1 Samuel 18, dice 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, estaba desvariando, de repente estaría cometiendo algunas cosas, ¿no? Bien extrañas. Y David tocaba con su mano como los otros días, como regularmente tocaba, y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David le evadió 2 veces. Y el versículo 12 vemos cómo es que ya se está trastornando Saúl, dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Si bien al principio lo que narrabas, oye, me siento bien porque David está aquí, si bien es cierto, el Señor ya no está, pero me siento bien cuando está tocando. Ahora que él estuviera, ya le estaba causando temor, lo que tú dices. O sea, ya hay un contraste, así que esto no es amor genuino y es aplicable al día de hoy. No en Claro, personas porque un amor que puntuales. se transforma en eso nunca fue amor desde un inicio. Entonces hay que ver bien qué es lo que se considera amor, si es que es Y eso la presencia o la paz de una persona o esas cosas. O sea, es todo un mundo. ajá, si eso pasa, o si es aplicable y relevante para nuestros tiempos, si eso pasa, si existe esta dependencia, no es amor. O sea, es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Es basado en esto que ocurre. Exacto, y un punto muy importante es de que Dios es amor. Entonces, para poder amar correctamente o amar en el completo significado de la palabra, es necesaria la presencia de Dios en la persona. Y Saúl ya no tenía la presencia de Dios con él. Ah, Entonces, no puede amar correctamente. Entonces dice, y le amó mucho, pero era un amor que a ojo humano podría interpretarse como que, lo está amando, pero era, o sea, lo interno era otro mundo, era completamente distinto a... era una condicionante, no fue, entonces no hubo amor.
si eso pasa ahora, pues no, ahí no es. Ay, no, eso no es Ahí no amor. es. Ujú, eso es amor. Ya. Eh, El 22 dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Entonces le pide permiso a su papá, ¿no? Pues para que se quede con él más tiempo. Y dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Como que la presencia de David era la presencia de Dios en esta habitación, digamos, y esto era lo que traía paz, pero también eres como que el espíritu de David se transmitía también a través de su música, a través de la adoración que daba a Dios, o sea, ujú, y eso es muy importante porque estamos hablando de que la música también transmite muchas cosas y también depende mucho de quién está tocando, con qué corazón y con qué espíritu está tocando esta música. ujú. O sea, ahora que lo pensamos y describen de dónde provenía, de dónde procedía David, de la tribu de Benjamín. De hecho, los cantores, los que estaban en música, generalmente eran de la tribu de Leví. Ellos estaban encargados del sacerdocio. La tribu de Leví estaba encargada de tocar para el Señor, de ministrar en la presencia del Señor. Pero vemos a David que procede de la tribu de Benjamín, se lo describa haciendo las demás cosas. Bueno, se da a entender que por estas descripciones en el versículo 18 es un joven que podría hacer las cosas con excelencia. O sea, vemos a un hombre de una tribu de guerra tocando arpa y describiéndolo como que hace las cosas con excelencia. Entonces, todo encaja para ver después en en la parte final del versículo 18 que estaba con el Dios. O sea, ¿cómo no estar con David? Pues, te cae bien, a mí me caería bien. Y el hecho de lo que dices, ¿no? A través de la música y calmar a, bueno, el espíritu que atormentaba a Saúl por el espíritu que lo atormentaba, no era tanto si es que David era un músico talentoso, de hecho quizá pudo serlo, quizá no tan talentoso, pero Jehová está con él. Si toca música, va a calmar. Si va a la guerra, va a calmar. Si hace esto o aquello, Jehová está con él. Ahí es cuando nace la calma. No por lo que David fuese o no. Y esto la semana pasada lo habíamos tocado. El autor bíblico es enfático en colocar esto no para destacar los atributos de la persona, sino para destacar que la presencia de Dios cuando está con el hombre es cuando recién puede generar esta bendición para las demás personas, o puede significar de bendición para las demás personas. Claro. Esto es genial, es realmente relevante para hoy. O sea, siempre el autor bíblico en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, va a destacar la presencia de Dios acompañando a sus ungidos, a los que llama, bueno, a los creyentes que somos ahora nosotros, si estamos con Él. Permaneced en mí, mis palabras permanezcan en vosotros, y feliz todo lo que queráis y os será hecho. O sea, aplica hoy, aplica. Si no hay comunión con Dios, por las puras, sí, o sea, siempre se va a destacar a Dios por todo. Claro, Y y ya. siempre que la presencia de Dios esté con una persona, va a ser de edificación y de bendición para los que lo rodean, en este caso el rey, ¿no? Otra cosita que se me había olvidado es de que David sabía tocar el arpa y había aprendido a tocar el arpa, pero no se sabe qué tan bien apreciado podría haber sido esta cualidad, por así decirlo, en este tiempo. Y más allá de si fuera apreciado o no, estamos hablando de un joven que hacía todo lo que hacía como para el Señor. Entonces, esto en algún momento no sabemos si es que mientras aprendía a tocar el arpa, probablemente lo hacía para adorar, pero no sabemos si es que cuando nosotros aprendemos a hacer algo en específico, no sabemos si en algún futuro nos va a servir como algo en específico o no. Decimos, ay, estoy aprendiendo esto, pero no. Pero él lo hacía con un corazón de agradar a Dios y Dios pudo utilizar este talento que él fue formando para llevarlo hacia lo que era su propósito, ¿no? Pues para llevarlo también al palacio del rey. Entonces, como que con tal de que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, como puede ser usado también por Dios. Pues sí, eso es altamente relevante. De hecho, hay un proverbio que siempre me gustó, Proverbios 22-29, sí, en Valera 1960 dice: ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. En una traducción viviente dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Y tenemos que destacar esto porque, por ejemplo, hay muchas personas que se colocan en la posición de David. Bueno, yo estoy en lo vil y en lo menospreciado.
siempre estuve en la parte trasera, siempre estuve detrás de redil las ovejas, así como David, pero sé que el Señor me levantará. Pero el hecho que David tenga esta condición, ser de lo vil y lo menospreciado y estar detrás de redil de las ovejas, no limitaba a David a hacer las cosas con excelencia. Podríamos, no sé, si hablásemos de los ministerios de la iglesia, colocar a David barriendo la iglesia, sería el mejor barredor de la iglesia. Podríamos ponerlo en el púlpito, sería el que predique con este estudio previo, con esta hermenéutica, qué sé yo, tanto, pero en comunión con Dios. O sea, hay que destacar esto. Una persona, bueno, hay muchas prédicas que dicen, no, si estás así, el Señor te levantará, así como hizo con David, ¿no? Pero vemos a un David que se está esforzando previamente, está reconociendo que cada actividad, aún la más mínima, y no lo dice él de sí mismo, sino vemos en el versículo 18 que alguien que había visto por ahí a David destaca en sus atributos. Así que si nos preguntásemos algún día por qué es que David es conforme al corazón de Dios, vemos aquí uno de estas cualidades de David. Y ya, o sea, ya Que todo sabes, lo que lo hacía como para el Señor. como para el Señor, lo barrer y todo eso, pues también vemos el ejemplo de David, el pastor, igual, con la misma fuerza, siempre va a ser así, pienso. Y Y así, ya, y así culminamos el capítulo. Y así culminamos el capítulo, ya terminó. La verdad que ha no, sido pero cortito. antes, ¿Hay algo? sí, eh, colocar las diferencias entre hombre de guerra y tocar música, esa época es muy difícil. Destaco dos cualidades de David. Alguien que puede escribir salmos, que puede tener esa sensibilidad para escribir salmos, pero también alguien que puede cortar la cabeza a un gigante. O sea, vemos dos lados. No hay una... eh, hay un equilibrio, y eso es destacable en David, lo que nos llama la relevancia, la aplicabilidad de hoy en día como creyentes a hacer todo lo que decías tú, todo como para el Señor con excelencia, no como para los hombres. Y ya, o sea, era eso lo que quería tocar. Y ya está, o sea, no tomamos a David así, ¿no? Como que sí, que se esfuerza, pero cuando tiene que hacerlo, lo hace. Ya, pues vemos la historia cuando ya le decapita la cabeza a Goliat y vemos cómo es que debate con No palabras spoilees, no con spoilees. Goliat. Ya, pero no corten cabezas hoy en día. No, pero estamos hablando de cualidades que son esenciales, ¿no? Tanto el tener la sensibilidad de o la paciencia de, como también la valentía de. Entonces son como que varios atributos parte de una persona. Y estos atributos son como que bien utilizables en las manos de Dios Ujú, para poder hacer un rey para su pueblo. Entonces, ujú, todo lo que hizo David o todo lo que construyó David como para Dios, al final fue utilizado por Dios para guiar a su pueblo. Entonces, nada ujú, fue en vano, nada pasó por alto ante los ojos de Dios. ujú. Todos los atributos que fue formando él mientras era pastor de ovejas, mientras aprendía a tocar, mientras era buen hijo, todos estos atributos fueron utilizados posteriormente para la gloria de Dios. Ujú. Sí, es muy bonito lo que dices. El Señor trabaja de formas misteriosas. Quizás ahora, no sé quién va a llevar este video, estás en un lugar de, no sé, de baja condición, una ocupación de baja condición o de no reconocimiento, o quizás procedas de una familia en la que seas el menor de los hermanos, qué sé yo. Como fuere, el Señor había orquestado un plan de cómo levantar a un rey detrás de rey de las ovejas. Y es evidente. Si yo quiero criar a un hijo como rey, lo voy a poner en tal lugar, lo voy a hacer administrar, pero vemos a un rey que está poniendo a Dios, que fue un pastor, enseñándole en cada etapa. Así que a ser valientes y a tener más comunión con el Señor. Trabaja de formas misteriosas que asombran. Y esforzarnos.